Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Un gusto saludarles nuevamente, amables televidentes y radioyentes, y por supuesto internautas, y los que nos puedan estar siguiendo por el Facebook, allí en los canales de YouTube, como también en el WhatsApp. Cuánto gusto nos da ser parte de ustedes, como siempre he dicho, a esta hora de la mañana, cuando estudiamos juntos la palabra de Dios. Siempre por la gracia del Señor tengo hermanos que me acompañan, y hoy no será la excepción, pues tengo aquí a mi hermano Ricardo. Bienvenido, buenos días. Gracias, muchas gracias, pastor, por habernos permitido estar aquí acompañando. Amén. Y mi hermano Sergio también, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, pastor. Mucho gusto de haber estado aquí y gracias por la invitación. Esperamos que los radioescuchas y televidentes, ¿verdad? Pueda ser de bendición este estudio. Amén. Vamos a pedir la bendición de Dios, así que hermano Ricardo, si es tan amable, haga usted la oración. Sí, con gusto. Amantísimo Padre, que mora en la altura de los cielos, Amén. glorificado sea su nombre por siempre. Amén. Gracias, Señor bendito, le damos una vez más por este nuevo día que nos da, Así es. por la oportunidad de estar aquí ante su presencia. Así Suplicamos que por su Espíritu, Señor, nos ayude a comprender su palabra y que nos dirija por el camino que conduce allá a su lugar santo. Así es. Por favor, denos el discernimiento necesario y la inteligencia para escudriñar las Sagradas Escrituras y que usted pueda ser glorificado hoy y siempre en nuestras vidas Amén. y en el estudio. En nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 El tema que estamos estudiando en estos días y para los 3 meses completos que va a durar este trimestre, valga la redundancia, pues trae para nosotros hoy otro momento de reflexión, como es pues el Getsemaní y todo lo que estuvo implicado allí. Hermano Ricardo, cuando llegó Jesús al Getsemaní, Él llegó allí con un grado de aceptación por parte de su gente, o cómo era el trasfondo que le acompañaba de parte de esa gente. Para encontrar la respuesta, les invito a que escudriñen las Sagradas Escrituras conmigo en Juan 15, de 23 al 25. Una vez más, es Juan 15, 23 al 25. Y a la palabra dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpliese la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Básicamente, pues nos está diciendo que sin causa le habían aborrecido y la estaban rechazando. El aborrecimiento. Hermano Ricardo, esa expresión que nos digan a nosotros, ¿sabes qué? Te aborrezco. ¿Cómo se siente cuando le dicen eso a uno? Eso es algo muy difícil de soportar porque claramente sentimos despreciados y pues quebranta nuestro corazón. ¿Te das cuenta, amigo televidente y radioyente? ¿Te das cuenta lo que el Señor experimentó a lo largo de su vida? De parte de aquellos a quienes había venido a buscar. Mira lo que dice la palabra, que Él dice, sin causa lo aborrecieron. Amén. No les hizo nada malo para que lo aborrecieran. ¡Ah, qué tremendo! Y no solo lo aborrecieron a Él, también dice a su Padre.
¿Y qué dice? Si yo no hubiera hecho, dice, entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora, dice, han visto estas obras y aún así, dice, han aborrecido a mí y a mi Padre. El aborrecimiento, hermanos, pues tiene eso que le va allí acompañado, y es el odio, es el desprecio, es el desechar a alguien. Y eso era, hermanos, eso era el trasfondo de Jesús cuando llegó al Getsemaní. Él no llegó allí, hermanos, con una, digámoslo así, una cantidad enorme de apoyos, de cariños. No. Era desprecio, aborrecimiento de parte de muchos, y especialmente de los líderes religiosos. Aquellos que debían haberle recibido, que debieron haber apoyado su obra, eran los primeros que lo rechazaban, los primeros que lo odiaban, los primeros que lo querían matar. Ese era el contexto, ese era el trasfondo, y así llega al Getsemaní. Y como decíamos ayer, por 3 años el diablo se había preparado para agarrarlo en ese momento. En ese momento cuando el aborrecimiento humano, cuando el odio humano, cuando el rechazo humano está sobre él, el diablo dice, mi oportunidad. Y está débil, se siente separado del Padre. Este es el momento. Se había preparado Satanás, dice, por 3 años. De manera, hermano Sergio, que ahora que está allí, ¿será que ocupa él ese aborrecimiento como para presentárselo allí al Señor? Como todavía para decirle, no hombre, no hagas esto. ¿Será que habrá usado eso Satanás? ¿Qué dice el don profético? Refiriéndose al versículo, la sierva del Señor dice, ¿y qué se iba a ganar por este sacrificio? Cuán irreversibles parecían la culpabilidad y la ingratitud de los hombres. Satanás presentaba al Redentor la situación en sus rasgos más duros. El pueblo que pretendía, el pueblo que pretende estar por encima de todos los demás en ventajas temporales, espirituales, te ha rechazado. Está tratando de destruir a ti, fundamento, centro y sello de la promesa a ellos, hechas como pueblo peculiar. Uno de tus propios discípulos, que escuchó tus instrucciones y se ha destacado en las actividades de tu iglesia, te traicionará. Uno de tus más celosos seguidores te negará. Todos te abandonarán. Todo el ser de Cristo aborrecía este pensamiento, que aquellos quienes se habían comprometido a salvar, aquellos a quienes amaba tanto, se uniesen a la maquinación de Satanás. Esto traspasaba su alma. El conflicto era terrible. Se medía por la culpabilidad de su nación, de sus acusadores y su traidor, por lo tanto, por la de un mundo que yacía en iniquidad. Los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo, y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. ¿Qué le parece? ¿Ocupó o no ocupó Satanás la actitud de la gente para con Cristo, para todavía desanimarlo a que siguiera adelante con el plan de redención? ¿Lo ocupó? Sí, podemos ver, ¿verdad?, que de tal manera como Satanás trató de agobiar, de debilitar
al Señor Jesús. Y todo esto que está escrito, ¿verdad? Como dice el texto, fue sin causa. Y Satanás siempre trata de atacarnos de diferentes maneras, como atacó a Cristo. ¿Qué impresión le causa, hermano Ricardo, en esta nota que hemos leído, que ha leído el hermano Sergio? ¿Qué impresión le causa a usted esta manera de obrar del enemigo, aprovechando el aborrecimiento que le tenía la gente a Jesús? Pues que Satanás en verdad juega muy sucio. Y él a toda manera quería que el Señor fallara pues, en este gran plan de la redención. Él no quería que ninguno de nosotros alcanzara la misericordia y que pudiéramos ser salvos. Miren, hermanos, cuando el diablo venga a decirte, ¿sabes qué? Si ni te quieren esos hermanos, mira, ¿para qué vas a la iglesia? Ya no vayas. Esos hermanos son hipócritas, mira cómo son, cómo hablan de ti. ¿Para qué vas a seguir aquí en el matrimonio si mira cómo te trata ese hombre, cómo te trata esa mujer? Mira, búscate otra. Hermano, hermana, siempre Satanás se aprovecha de los rechazos, de los odios, de las malas habladas, de las malas acciones de otros que hay en contra de nosotros. Satanás las aprovecha para hacernos sentir que no vale la pena que perseveremos en la fe, que no vale la pena que busquemos más de Dios. Mira, hermano, esa es la estrategia del enemigo. Así lo hizo con Cristo. Yo quisiera en el nombre del Señor animarte, que si has sentido que han hablado de ti, que si has oído cosas en contra tuya, si has mirado en la iglesia algunas actitudes que no te han gustado, es más, si algún hermano sientes tú en la misma iglesia que no te acepta, que te rechaza, mira, mi hermano, no dejes que Satanás venga y te mine la mente, haciéndote pensar que no vale la pena seguir, que mejor te retires, que mejor ya dejes de perseverar y que mejor vuelvas al mundo. No dejes que el enemigo te logre ganar, porque eso es lo que quiso hacer con el Señor en el Getsemaní. Hasta se aprovechó de eso. Mira qué tremendo. Hasta le dijo, si uno de tus propios discípulos te va a entregar, uno que ha escuchado tus instrucciones y que se ha destacado en las actividades de tu iglesia, siendo el tesorero, hasta ese te va a traicionar. ¿Para qué vas a seguir en esto? No vale la pena. Mira cómo, hermano, el enemigo trabaja. Hay momentos, seamos sinceros. Hermano Sergio, hay momentos, ¿no es cierto?, que pues entramos a veces en cierta fragilidad, en cierta debilidad, y es cuando el diablo más viene y todavía nos quiere pues poner cosas allí para que hagamos decisiones equivocadas, ¿no es verdad? Sí, es verdad, pastor. Hay veces que Satanás sabe, ¿verdad?, las partes más débiles de nosotros y que por falta del estudio de la palabra de Dios nos dejamos llevar por él. Y por las críticas, por los rumores, a veces nos dejamos llevar y puede ser que muchos decidan no ir a la iglesia. Entonces siempre la labor y el trabajo de Satanás es destruir, ¿verdad?, y matar. Entonces la palabra de Dios dice que le queda poco tiempo y tiene grande ira. Exactamente. Es más, le dijo, todos te van a negar. Y dice que cuando el Señor escuchaba todo eso, dice que Cristo aborrecía ese pensamiento, porque fue una lucha mental. ¿Alguna vez, hermano Ricardo, usted ha experimentado alguna lucha mental? Sí, hermano, Satanás es bien sutil en su manera de actuar y él quiere en nosotros implantar la duda. Y sí, hay tiempos que uno piensa que es de esa manera, que no hay salida, pero el Señor en su palabra siempre allí nos ha dado la salida. Pero a veces nosotros erramos porque no buscamos el plan de Dios. Nosotros queremos hacerlo por nuestra propia cuenta o escuchando a alguien más. En lugar de ir al consejero de consejeros, vamos a una persona que a veces nos aconseja mal. Y algo interesante, mire cómo la lucha se volvió tremenda allí,
Porque él mismo diablo puso el aborrecimiento en esa gente. El mismo diablo puso en Judas que le hiciera eso a Jesús. Pero ahora viene el hipócrita y le viene a decir, míralos cómo son, mira lo que hacen, mira lo que piensan, lo que hablan de ti. Hasta ese que el tesorero es en tu movimiento, mira, hasta ese te va a traicionar cuando él mismo los ha preparado para ese momento. El enemigo es así. Busca siempre preparar a la gente y después viene y te trata de debilitar. Mira, mi hermano, la lucha que se dio en Getsemaní fue una lucha mental, una lucha terrible, buscando que Cristo no avanzara, buscando que Cristo no continuara con la misión. Hermano, así todavía sigue trabajando el enemigo, pero estamos estudiando esto hoy para conocer sus estrategias y para inspirarnos en Cristo, que Jesús permaneció, hermano, y resistió orando a su Padre allí en el Getsemaní. Bueno, nosotros hemos visto que ante todo aquello, Jesús hasta llegó a experimentar una situación tan difícil que un clamor desesperante le dijo a su Padre cuando él contemplaba el plan de redención. ¿De qué se trató ese clamor? ¿Cuál fue, hermano Sergio? Sí, pastor, la palabra de Dios nos dice que en San Lucas 22, capítulo 22, verso 41 y 42, la palabra de Dios dice de esta manera: y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, y diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, lo que estaba experimentando era tan terrible que era la copa de la ira de Dios derramada sobre él y experimentándola de una manera que él se sentía como solo en esa lucha terrible contra Satanás, contra el pecado. Estaba cargando tanto la culpa de nosotros que llegó hasta decir esas palabras, que si fuera posible, que pase de mí esta copa, la copa de la ira que estoy sintiendo, porque esto está terrible. Pero qué hermoso, ¿verdad? Que al mismo tiempo que le decía que si fuera posible que pasara la copa, al mismo tiempo le decía qué cosa. Que no se haga su voluntad, sino la tuya. Mire qué tremendo, sumisión, sumiso. Amén. Aún en esas circunstancias, aún en esas condiciones, allí nosotros vemos la sumisión. La verdad, hermano Sergio, ¿qué impresión le causa a usted esto? Pastor, yo creo que esto nos enseña algo incomparable, ¿no? Porque puede ser que en nuestras vidas hayamos sufrido alguna traición. Y esto es muy doloroso, es triste. Y en este momento el Señor Jesús sentía algo peor, porque todo estaba en contra de Él. Y estaba el momento más difícil de su vida, en agonía. Dice la sierva del Señor que grandes gotas de sudor caían hasta el suelo, de sangre, porque ese momento era un momento muy crítico para el Señor Jesús. Y yo creo que meditando en este momento, debiéramos nosotros aceptarlo como nuestro Salvador, ¿verdad? Y ver ese grande sacrificio que hizo por nosotros, que no debe ser despreciado. Debemos aceptarlo como nuestro Salvador y que todo lo que Él sufrió, lo sufrió por cada uno de nosotros. Amén. Así es. Y por eso el don profético, hermano Ricardo, nos invita a que contemplemos, ¿verdad? Eso. Amén. En el deseado de todas las gentes, página 638 nos dice así: miremosle contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. En su agonía se aferra al suelo frío, como para evitar ser alejado más de Dios. El frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención.
De sus labios pálidos brota el amargo clamor. Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Pero aún entonces añade, espero no como yo quiero, sino como tú. ¿Qué le impresiona? El grande amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros y por nuestro Padre Celestial. Hermanos y hermanas, así llegamos al final del estudio de hoy. Nuevamente es conmovedor lo que el Señor experimentó en el Getsemaní. Nuevamente vemos cómo Satanás le levantó a los enemigos para que lo asediaran y luego aprovecha para presentárselo como acusación para que pues él no haga más por esos enemigos, ya no los ame, no pretenda tan siquiera morir por ellos, porque pues mira lo que te han hecho, qué terrible, la verdad, eso no fue fácil, hermanos. Yo solo pienso, hermano Sergio, vamos a poner un ejemplo. Si usted está experimentando odio, rechazo, críticas, descrédito de personas que usted conoce, ¿qué va a hacer? Pues nosotros debemos confiar en Dios y dejarlo todo en las manos de Dios, porque es un ejemplo el Señor Jesús que dijo, ¿verdad? En su oración, al final dice que no se haga como yo quiero, sino como tú. Me gustó eso que el hermano Sergio acaba de decir. Dejar todo en las manos de Dios. Y eso es lo que Cristo nos enseña en el Getsemaní. Que por mucho que el enemigo le susurró, le dijo y lo acusó de que es toda esta gente, él dejó todo en las manos de su Padre. Amén. Hermanos, cuando dijo, empero no se haga como yo quiero, sino como tú. Allí, hermanos, le dejó al Señor que Él peleara por Él, que Él lo defendiera y que Él hiciera justicia. Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender este día. Amén. Que siempre que el enemigo induzca gente para que nos aborrezca, para que nos rechace, y luego viene el mismo enemigo y nos dice, míralos, no vale la pena, no sigas adelante, no los vuelvas a recibir, no los atiendas, mira, ve qué haces para deshacerte de ellos. Cuando el enemigo, esa misma gente que levantó en tu contra, ahora viene y te dice cómo los debes tratar, entonces tu hermano, como esa es una lucha mental, mira, entrégale en ese momento al Señor todas esas insinuaciones, entrégale al Señor todas esas cosas que el diablo te está poniendo y déjale todo en las manos a Dios. Amén. Eso es lo que aprendemos este día, de cómo el Señor finalmente pues arregló aquel problema difícil, porque no era fácil, hermanos. Era para que él no siguiera, era para que él dijera, si es cierto, hombre, Satanás, si es cierto, mira el Judas lo que me ha hecho, mira cómo estos me han aborrecido, todos estos sacerdotes. Era como para que él dijera así, pero no. Él dice que le dijo al Padre, esto no está fácil, esta es una copa amarga, esta es una copa, no cabe duda, de sufrimiento terrible, que si fuera posible que pase, pero que no se haga así como yo digo, sino como tú, porque la verdad es que finalmente yo quiero hacer tu voluntad. Vamos a orar este día para pedirle a Dios que nos dé esa actitud, para pedirle al Señor que nos ayude también a entregarle a nuestro Padre todo lo que nos asedie, todo lo que nos debilite, todo lo que el enemigo quiera poner para que no sigamos adelante. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a ponerlo en las manos de Dios. Amén. Si es tu esposo, si es tu esposa, si es un compañero de trabajo, si es un hermano de iglesia, sea lo que sea que el enemigo está poniendo como causa para no seguir adelante, vamos a ponerlo en las manos de Dios hoy y que el diablo no nos gane. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre, nuevamente el Getsemaní nos vuelve a dar la tremenda lección de cómo encarar al enemigo cuando se aprovecha de nuestra debilidad. Pues hoy nosotros vemos
que hasta en este momento duro, el enemigo, cómo buscó, Señor, que no avanzaras en el plan de la redención, que allí mismo te echaras para atrás, presentándote a los tuyos por los cuales habías venido, cómo te habían rechazado, aún el mismo Judas, que hasta le había dado un cargo prominente en la iglesia. Ah, Padre, cómo el enemigo se ve que los preparó para estar en tu contra, y ahora usa, Señor, lo que puso en los corazones de ellos para que tú te desanimes y no sigas. Pero es admirable. Amén. Como tú, oh Señor, dices, Padre, esta copa está amarga, está difícil esto que está el enemigo haciéndome. Si puede pasar de mí ya esto. Pero al mismo tiempo dices, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Y allí, Señor, aprendemos la gran lección de que hay que dejarte todo, como dijo aquí mi hermano, en tus santas manos. Amén. Así que yo te ruego en esta hora que la próxima vez que el enemigo nos insinúe cosas para no seguir adelante en tus caminos y nos presente a nuestros mismos hermanos, a nuestros mismos compañeros, a nuestra misma esposa o esposo, con sus rasgos, con sus defectos de carácter, cuando el enemigo, Padre, la próxima vez nos los presente, todo eso, como para desanimarnos y no seguir, oh Señor, que nos acordemos de esta lección. Amén. Que hay que dejarlo todo en tus santas manos. Amén. Y que tú te encargues de eso. Y que tú, Señor, pelees por nosotros. Amén. Gracias por enseñarnos tanto en los momentos más difíciles de tu vida, de cómo el cristiano debe encarar las situaciones maduras. Gracias, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección.